Jueves 1 de noviembre de 2012, es un gusto que usted nos acompañe. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica y usted nos está acompañando entonces a través de laprensagráfica.com. También a quienes nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Algunos temas para la reflexión de este jueves: el conflicto alrededor de las ventas informales en el centro de la capital y el reordenamiento de la ciudad, o de las ciudades en términos general, porque esto solo no tiene que ver exclusivamente con el caso de San Salvador. Ayer en horas de la noche, sin el partido Arena y CN y el resto de partidos, ha acordado citar a la alcaldesa de Mexicanos para que explique los despidos en esa comuna, que es otro conflicto que se ha abierto también alrededor de esa situación en Mexicanos. Hay muchas interrogantes en el ambiente, ha comenzado la campaña electoral, es posible evitar que la Asamblea Legislativa como primer órgano del Estado se convierta en un escenario de la pelea campal entre los partidos mayoritarios. Esas solo son una de tantas preguntas. En estudio nos acompaña este jueves Mario Ponce, él es diputado de Concertación Nacional y también presidente de la Comisión de Municipalismo en la Asamblea Legislativa para analizar estos temas. Diputado, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, un placer saludarte, William, y un honor estar en este set. Bueno, muchas gracias, diputado. Para comenzar, ustedes anoche entonces se han retirado del pleno. Eso ocurrió a 9:30, 10 de la noche. Eran las 10:30 de la noche más o menos. Ya, ¿a qué respondió el retiro? Nosotros revisamos la agenda en nuestra reunión de fracción y ahí determinamos el apoyo a las diferentes iniciativas de los diputados que hacen de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, esa pieza que ya ahí estaba como 9B, entendíamos nosotros que iba a haber un intento por pasarla a A para que el Pleno la pudiera conocer y generar el debate. Desde un principio, en la reunión de fracción, el grupo parlamentario tomó la decisión de no estar respaldando este tipo de piezas que llevan sobre todo un fondo político, partidario. Y creo que seguir desgastando al primer órgano del Estado de llevar temas eminentemente partidarios para generar un debate que la gente ya está cansado, o sea, de insultos y contrainsultos. Siquiera el debate permitiera de alguna manera construir propuestas constructivas de soluciones a los problemas de la gente a la cual se refieren las piezas, pero en el fondo no es más que generar un debate que al final no le llega, no le cae bien al país en los momentos que obviamente está pasando de crisis. Por lo tanto, nosotros decidimos no respaldarla. Había varias piezas. Ustedes se han retirado cuando se abordó la pieza en la que se pedía que porque era la alcaldesa de Mexicanos. Se había pasado el caso de Mexicanos, ¿no? Era el caso de Mexicanos. Y la misma junta directiva la había clasificado en 9B. Entonces hubo intento por pasarla a 9A, ¿cómo se llama? AA, para que la conociera el Pleno, y esa decisión nosotros la tomamos desde temprano en el grupo parlamentario. Por lo tanto, el retiro del Salón Azul no fue de alguna manera en protesta por haber pasado la pieza B a pieza A. Fue porque ya habíamos tomado una decisión de no respaldar esa iniciativa que en todo caso te genera un debate de 3-4 horas en la que al final terminás escuchando insultos de uno, insultos de otros, y creo que no es el escenario para estar en un ambiente incómodo. Por lo tanto, nos retiramos porque ya era la última. Si hubieran habido más piezas, obviamente nos hubiéramos quedado en las que había que dar nuestros votos para cualquier decisión política. El Partido Arena tomó la misma decisión, se retira también. Bueno, Arena, pero nosotros nos retiramos y dicen que después se retiró Arena, pero ya el hecho que se haya retirado Arena fue una decisión propia de ellos, producto de no entrar a un debate en el que ellos no querían estar o caer, digamos, en el dime que te diré, pero eso sería una decisión muy propia de ellos que no tenía nada que ver con la decisión nuestra de retirarnos, porque dijimos nosotros, esto se va a volver un ataque entre el FMLN y Arena. Ese fue el escenario que nosotros vimos, y son las 10:30 de la noche. ¿Qué resultado vamos a sacar o qué conclusiones vamos a sacar de esa pieza? ¿Existirá alguna resolución a donde vamos a someter o vamos a someternos a una votación?
nosotros al final dijimos, bueno, mejor que decidan los que al final tomaron la decisión de pasar la clase A y que ellos tomen la decisión que tienen que tomar. Diputado, entonces, pero finalmente sí obtuvieron el FMLN, digamos, que fueron los propulsores de la iniciativa, sí consiguió los 43 votos. Se aprobó finalmente. Fue un nuevo intento y pues se le sumó el voto de la Democracia Cristiana y el CD, parece. CD y gana, desde luego. No, gana FMLN, el Partido Demócrata Cristiano y el CD. Pero con compromiso que entrara a clase A, no con el hecho de venir y seguir en ese desgaste innecesario de los funcionarios municipales. Bueno, pero el citatorio concreto para Juanita Pacas. Lemos de Pacas. Lemos de Pacas. Lemos de Pacas, es como alcaldesa mexicana, sí, es un hecho. ¿La han citado entonces? Según las noticias de la mañana, porque yo ya no quise ni ver el cable de la Asamblea Legislativa cuando llegué a mi casa, porque realmente iba cansado de estar viendo el debate de la mañana y ir a ver debates desde mi casa no me parecía lo más tranquilo para mí. Yo quería descansar un poco, entonces hoy en la mañana obviamente me desayuno de que se tomó la decisión entre Gana, FMLN y parece que el PES y el CD de llamar a la comisión de trabajo a la alcaldesa Juanita Lemos de Pacas. Entonces, la opinión de ustedes en torno a el caso en particular de Mexicanos, ¿cuál es? ¿Cómo se debe abordar esto? Yo soy un municipalista 100%, creo de que el buscar, el tener como escenario político para desgastar a un alcalde, exhibirlo, porque el problema es que no es que se lleve a un alcalde para encontrarle una solución a sabiendas que los alcaldes están protegidos y tienen potestad dadas por la Constitución. El 203 de la Constitución es claro y preciso y dice que de forma textual, dice: los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo y se regirán por un código municipal. El código, en su artículo 4, numeral 16, le da numeral 12, dice que compete a los municipios la regulación de la actividad de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios y otros similares. Y más adelante, en el numeral 23 de ese mismo artículo 4, dice compete al municipio la regulación del uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales. En caso de calles y aceras deberá garantizarse la libre circulación sin infraestructura y otras construcciones que la obstaculicen. Por lo tanto, no hay forma que cualquier modificación al código venga y le quite esta potestad que tienen los gobiernos locales para ordenar la libre circulación y el uso de las aceras para los peatones. Los mercados deben de tener un espacio, las ventas deben de tener un espacio determinado pero que no obstaculice eso. Entonces eso está respaldado por el 203. Entonces, y más adelante, digamos, en el caso del 203, este artículo claramente establece que la autonomía del funcionamiento lo establece el Código Municipal y únicamente desarrolla los principios generales. De acuerdo. Sí, me interesa que profundicemos más en esto, pero vamos a una pausa comercial porque quiero que nos explique usted, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la implicación que puede tener una resolución o una notificación de la Asamblea Legislativa? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la facultad? Vamos, después de la pausa usted me explica. Vamos con nuestros anunciantes. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Mario Ponce, diputado de Concertación Nacional y también presidente de la Comisión de Municipalismo de la Asamblea Legislativa, está con nosotros desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Diputado, le decía en el segmento pasado, si está claro entonces las facultades, la potestad que da el Código Municipal a los 262 municipios, ¿cuáles son las, digo, sin tocar el tema de reformas todavía del Código, tal cual está? ¿Hasta dónde puede llegar una resolución o un acuerdo que se tome en Asamblea Legislativa respecto de los temas que tienen que ver con las alcaldías y desde luego considerando que hay una autonomía municipal? ¿Cuál es el alcance que puede haber? Mira, cualquier intento de reforma al código, obviamente quitando las potestades que la misma Constitución le da a los 262 alcaldes y alcaldesas del país, a lo único que puede llegar la Asamblea Legislativa es a dar un recomendable. No hay para más. La ley no te permite dar más que eso. No podés arreglar un problema particular de un municipio haciendo una reforma puntual al código porque el código abarca a los 262 municipios. No está construido o formulado para administrar un municipio en particular. Es para que la norma se cumpla en todo el país. En otras palabras, el Código Municipal desarrolla en su artículo 4, que es la columna vertebral de la ley, porque es el que desarrolla las 30 competencias que tienen los alcaldes, en las que están las potestades de ordenar el uso de la circulación de vehículos por las vías de las ciudades que estos administran, el uso de los andenes para que los peatones puedan obviamente caminar libremente sin obstáculos, y por lo tanto le da la potestad al municipio para que ordene las ventas, ordene el comercio, de tal forma que éste no obstruya la libre circulación de vehículos y personas. Entonces estamos claros que es un recomendable, lo que es, en buenas palabras, una sugerencia que la Asamblea puede dar al alcalde municipal en funciones. Y el alcalde tiene la decisión de considerarlo o no, esa recomendación o ese consejo, digamos. Efectivamente. Nosotros el día de ayer que tuvimos reunión de Comisión de Asuntos Municipales, en el caso de Concertación Nacional hizo el planteamiento de darle un recomendable similar, haciendo eco en las recomendaciones dadas por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Nosotros en primer lugar hemos manifestado que la apuesta al diálogo debe ser el primer paso. No se pueden tomar medidas de hecho sin antes haber dialogado con los vendedores y tenerles también una respuesta o una solución al problema de su situación, porque estas personas obviamente viven del comercio informal para llevar el sustento diario a sus familias, porque aquí hay que ver la parte humana. Claro, yo no me quiero meter en el asunto de la decisión del alcalde y su consejo municipal porque no es competencia mía. Digamos, mi competencia es resguardar el espíritu de la Constitución, defender el espíritu de la Constitución que está plasmado en el 203 y en el 204 de la misma y defender esos principios constitucionales desarrollados en el Código Municipal,
que por cierto quiero decirte que es uno de los mejores códigos de América Latina. Si haces comparación si haces legislación comparada con el resto de códigos de los restos de países, es un código de avanzada. Claro. Por lo tanto, nosotros no podemos ir en contra de una norma y resolver a través de una reforma todo aquello que obviamente está sucediendo en este momento, porque eso se puede revertir. Vaya, pero entonces, diputado, lo que pasa en este caso es que se puede emitir un recomendable, no tiene mayor relevancia, en tanto no es vinculante, no es obligatorio para el alcalde. Pero entonces la única... Pero es moral, pero lleva una obligación moral. Exacto, y moral y ética quizás. Moral y ética, sí. Pero vaya, pero el tema es que si usted lo quiere obligar entonces al alcalde a que se acate lo que dice la asamblea, entonces tendría que reformarse no. el código electoral. No, me refiero a que conociendo de que ese solo es un recomendable, sí. Si usted quiere tomar acciones de otro tipo, entonces lo que hay que hacer es reformar el código municipal, perdón. O sea, para nada. Y te lo explico de la siguiente manera. El recomendable, en todo sentido, busca desarrollar, busca recomendar, por todos los medios que el alcalde y su consejo municipal utilice el método del diálogo permanente, para resolver problemas. Entonces, nosotros nos cuidamos de forma exhaustiva de no trastocar, de que el recomendable no trastoque la norma, que es el Código Municipal y la Constitución. Yo puedo darte un consejo sin haber leído la Biblia, sin estarte dando un texto bíblico, ¿ya? Que te puede servir a ti. Claro. Entonces, yo te puedo decir, William, no camines por ese camino por el cual tú vas caminando, porque esto te lleva a la perdición. Puedes obviamente tomar este otro, porque creo que es el más correcto. Entonces nosotros lo que planteamos el día de ayer era formular un recomendable en el que dijera lo siguiente: hay edificios públicos abandonados y los hemos escuchado de parte de los vendedores, yo no los conozco, los han ido a meter a cines que ya están, espacios que obviamente cerrados, oscuros, sin luz, sin servicios sanitarios. Entonces lo que nosotros en el recomendable pensamos plantearlo era el hecho de que de todos los edificios que están deteriorados y que están hay resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente y del equipo de ingenieros que en la época de los terremotos del 86 determinó que eran inhabitables. Entonces, lo que nosotros queríamos proponer como Concertación Nacional el día de ayer es recomendarle al alcalde y a su consejo municipal que todos esos edificios sean demolidos y que se construyan espacios físicos para albergar a esta gente con otro tipo de techo en el que exista luz natural, en el que exista ventilación, en el que existan servicios básicos necesarios para los vendedores y en el que puede existir aún, aparte de eso, el apoyo a los vendedores como las clínicas médicas, una clínica con un médico permanente, una guardería para los niños, o sea, tratar de ir orientando este espacio, porque los espacios están ahí, pero están construidos en mamotretos de concreto, donde la gente no quiere entrar. Entonces, los espacios hay. Lo que pasa es que no se ha querido, obviamente. Pero eso lleva a otro tema que lo podemos abordar en el próximo segmento. El recomendable iba en ese sentido. Si tú te das cuenta, no estamos trastocando la Constitución, no estamos trastocando el Código Municipal, estamos dando un consejo a través de la recomendación. Perfecto, bueno, hacemos una pausa cuando regresemos, porque ayer tuvimos al alcalde en funciones, Roberto Navarro, y lo que él decía es lo costoso de poder adquirir un edificio como esos, demolerlo, es una cantidad millonaria que hay que pagar por cada edificio, luego reconstruir un espacio, habría que construir quizás un edificio de 2, 3, 4 plantas, o sea, ¿qué hacer? Pero bueno, platicamos de eso después de la pausa comercial. Efectivamente.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Diputado Ponce, le decía entonces, el alcalde en funciones de San Salvador, Roberto Navarro, decía él ayer, por ejemplo, con nosotros en este espacio, que el tema con esas opciones que los vendedores también estaban y que ustedes coincidirían entonces en el recomendable, es la utilización de ciertos edificios que justamente fueron de alguna forma afectados por el terremoto del 86, pero que pueden considerarse. Quizás habría que comprarlos porque me imagino que algunos son privados, o la mayoría. Claro. Comprar el terreno y luego pasar al proceso de demolición. O sea, y que están inhabitables, son inhabitables, exacto, no en este pueden momento obviamente utilizarse para espacios de ningún tipo. O sea, exacto, entonces decía él que eso es costoso, o sea, pueden ser cantidades millonarias, la demolición, luego hacer un espacio de reconstrucción, que además en términos de metros cuadrados, como quizás se utilizaría solo una planta, también es costoso. Entonces son como alternativas bastante caras para una alcaldía, sobre todo considerando la situación económica que se tiene. Mira, la alcaldía de San Salvador tiene una credibilidad ante los organismos financieros internacionales, que es más, es una de las ciudades que tienen, digamos, la capacidad de emitir sus propios títulos. Digamos, si los ponen en la bolsa, ellos no necesariamente se tienen que ir a hacer préstamos a la banca, emiten títulos valores respaldados por los ingresos que éstas tienen, y creo que eso no sería un motivo al respecto. El problema es grande, por lo tanto la inversión tendrá que ser grande, y la solución no tiene que ser para corto plazo, la solución debe ser para largo plazo. Si quieres tú ordenar una ciudad, vas a ver los resultados y los beneficios a largo plazo, no los vas a ver a corto plazo. Yo no puedo construir un edificio para poner un almacén y quiera recuperar mi inversión en 1 año o 2 años. La tasa interna de retorno tengo que evaluarla en tiempo. Por lo tanto, si el alcalde en funciones está pensando que van a invertir 2, 3, 5 millones de dólares en este momento, pensemos en 10 millones de dólares en este momento, y no los vamos a recuperar en los próximos 2 años que me tocan de mi gestión, eso no es una decisión política acertada. Estoy siendo demasiado miope. Pero entonces la alcaldía tiene opción. Donde apunta mi nariz y no estoy viendo más allá. Yo quiero, en este caso en particular, ellos han tomado una decisión de ordenar la ciudad, pero deben de dar soluciones a la problemática de la gente que vende en las calles producto del desempleo generalizado en el país. Esta no es gente que se va a tomar la decisión de ir a vender a la calle producto porque quiere tener más ingresos, aparte del trabajo que ya tiene. El problema es que el país está creciendo de forma acelerada en términos poblacionales y no está dando las oportunidades de empleo ni a jóvenes ni a ninguna persona peor a las personas que ya están en una edad arriba de los 35 o 40 años, que difícilmente los puede contratar una empresa. Por lo tanto, este es un problema de país y al final lo están soportando las grandes ciudades, que son como la oportunidad para obtener ingresos y mantener a su familia. Por lo tanto, ese es un derecho que tienen los ciudadanos, pero siempre y cuando se cumpla al pie de la letra las ordenanzas y las leyes que regulan el uso de mercado. Por lo tanto, yo creo que en este caso en particular no comparto la posición del alcalde en funciones, porque está haciendo
muy cortoplacista, está viendo con mucha miopía el retorno de la inversión. Tomamos la decisión política, vamos a partir del hecho, en este caso en particular, que el alcalde toma la decisión política junto a su consejo, y por el otro lado dice, no puedo demoler esos edificios porque es demasiado caro, y la infraestructura que voy a construir también es demasiado caro. Sí, pero es que aquí no hay que ver el costo lo vas a recuperar a la vuelta de 20 años. Ayer incluso el alcalde en funciones nos decía que había que hacer una especie de clasificación de los vendedores que hay en esa zona. Y decía él, está el vendedor tradicional, que es el que tenía un canasto, y ese decía, a ese le estamos dando opciones. Hay como 600 posibilidades que se ofrecen para 600 vendedores del mercado, pero de los informales, los tradicionales de canasto, que pueden tener esas opciones en los mercados que están instalados a nivel de la ciudad. Sí. Esos tienen, decía, pero hay el resto, decía, son negocios formales que estaban en la informalidad, que decía él, que tienen o tenían aire acondicionado algunos, servicio de cable, electricidad, agua, todos los servicios posibles, con cortinas metálicas, cortinas de hierro, o sea, que eran negocios formales, decía. A esos no les podemos ofrecer una alternativa como alcaldía, porque ellos tienen capacidad para alquilar un establecimiento, un local formal. Pero a los más de 600 que hay, a eso sí se les puede dar una alternativa y lo tenemos. ¿Cómo ves ese hecho? O sea, el hecho de que efectivamente, y eso se comprobó, que habían negocios formales viviendo en la informalidad. Así es. El problema es que esta decisión, el desorden de la capital, William, para decírtelo, y en el resto de las grandes ciudades, es producto de funcionarios con algún nivel de flojedad en el fiel cumplimiento de la ley. Y esta es una herencia de hace un poquito más de si podemos hablarlo, de 20 años. Él decía que más de 30 años. Más de 30 años. Entonces, esas decisiones políticas tomadas hace un poquito más de 30 años, hoy nos está generando un grave problema y algo hay que hacer. Yo creo que los negocios informales, como lo dice el alcalde, en efecto, si se ordena tal como ellos lo están planteando, puede ser una solución que se ha dado similar a la que se ha dado en otros países. Si tú vas, por ejemplo, a Quito, Ecuador, calles que obviamente se habían convertido en mercados y con plástico negro, pelachos y paraguas, donde le costaba caminar, ordenaron las ventas y hoy la gente vende más y las ubicaron en un lugar adecuado, crearon una ordenanza, educaron a la población para que la población que compra vaya y entre a esos espacios a proveerse de lo necesario para su uso y consumo, y las peatonales las utiliza la gente para caminar, para disfrutar en la noche, digamos, un buen ambiente. Las dejaron bonitas, iluminadas y con zonas verdes. El caso de Colombia con lo que hizo Antanas Mocus, por ejemplo, que convirtió todo un desorden en un orden que ahora venden más las personas que obviamente bajo ese supuesto quedaron afectadas. El caso particular que pongo como ejemplo es el hecho de que las ventas informales, donde tú ves, por ejemplo, la venta de tomates y a la par una venta de ropa y a la par una venta de mariscos y por el otro lado una venta de celulares, es un desorden totalmente que no te atrae, obviamente a ningún visitante le atrae pasar por ese lugar, a pesar que ahí hayan edificios que tengan alguna historia de país, simbólicamente hablando. Entonces, ¿cómo puede el salvadoreño común disfrutar del espacio público de la capital? No lo puede, lo hace por necesidad, por ir a adquirir y proveerse de los productos que obviamente se venden ahí. Pero los salvadoreños debemos de educarnos, de ir a comprar a los mercados y debemos de quitarnos la cultura de bajarnos del bus y comprar en la acera. Entonces, si eso va a ser así, se puede de alguna manera ir copiando lo que se está haciendo en otros países, que da gusto ver cómo la gente tiene ordenadas las frutas, hasta es casi un arte, ¿verdad?
que ordenan con los colores de las frutas, la manzana, las peras, las uvas, y hacen todo un mosaico donde quien con solo ver ese panorama dice, yo quiero tantas, ver claro, los tomates y de acuerdo a los colores los ordena de tal forma que vas viendo tú un arte en las ventas y vas comprando, pero si los tenés ordenados, los que son frutas, los que son verduras por un lado, y por el otro lado los mariscos, y la gente que vende misceláneas como ropa, collares, celulares o cosas, deben de estar ubicados en un lugar especial que también se convierta en un lugar bonito y atractible para quien llega y quiere que adquirir un producto. Vamos a otra pausa cuando volvamos, pero vuelvo a la pregunta inicial de la entrevista. ¿Cómo evitar que la Asamblea Legislativa se convierta en un espacio de pelea campal entre los partidos, sobre todo los partidos mayoritarios, ya que estamos en ruta a las elecciones de 2014? Vamos a la pausa y volvemos. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Seria, legalmente constituida. Bueno, la pregunta puntual entonces en el segmento pasado, diputado Ponce, ¿cómo evitar entonces que la Asamblea Legislativa se convierta en una caja de resonancia de toda la campaña electoral? Eso ha sido casi la tradición en este país, pero vamos a una campaña electoral bastante anticipada, prácticamente ya están en campaña los partidos mayoritarios. Tengo la impresión de que incluso ustedes como partidos pequeños todavía no han entrado en esa dinámica, pero ¿cómo evitar que la Asamblea se convierta en eso, sabiendo de que ahí es una caja de resonancia natural de los partidos políticos, porque tienen presencia activa, pero cómo evitar que eso termine siendo entonces un escenario más? Yo creo que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios debemos de evitar aquellas iniciativas que lleven un tinte partidario, a donde se genere un debate estéril que no te permita sacar conclusiones o recomendaciones para construir soluciones a la problemática de cualquier tipo. Ese debe ser un punto de partida para evitar que la Asamblea Legislativa se vuelva un escenario campal a donde se vaya a debatir y a generar un debate, digamos, que llegue hasta los insultos, cuando eso obviamente debe estar, primero estamos ya en el siglo XX, estamos al siglo XXI, y ya ese tipo de mensajes insultantes a la población no le caen bien. Yo aquí recuerdo lo que decía Demóstenes, un filósofo griego, decía de que cuando el corazón, cuando la lengua está atada al cerebro, pues se piensa y se piensa bien y se desarrollan buenas ideas, buenos argumentos, pero cuando tú amarras la lengua al hígado, pues te sale cualquier cosa, insultos, atropellos, frases que obviamente hieren de forma particular. Entonces Demóstenes decía que la lengua siempre hay que tenerla amarrada al cerebro y no al hígado. Por lo tanto, para poder hablar hay que hablar con el cerebro, ¿verdad? Con la lengua amarrada al cerebro, no amarrada al órgano que obviamente nos genera insulina y
del escenario político para poder hacer llegar nuestro mensaje, y es que la Asamblea, desde el momento que vino y adquirió su canal televisivo en cable, el diputado se exhibe, digamos, se agarra 20, 30 minutos para hablar, aunque tenga regulado vía reglamento interior, todo el debate nunca lo respetan porque rompen las reglas. Y eso te lo puedo comprobar, que en muchas ocasiones se han pasado de los tiempos y hemos tenido que someter a votación que está suficientemente discutido el tema para no seguir escuchando insultos. Entonces, que al final el tener un medio de comunicación les ha estimulado a utilizar eso como trampolín para hacer campaña, para... Te lo planteo de la siguiente manera. Tú que has cubierto la Asamblea Legislativa, podías ver que una vez los medios de comunicación se retiraban ya por cansancio, porque ya eran más allá de las horas de la medianoche, y regresaban a sus medios para editar la noticia o los acontecimientos del día, mermaba el debate y el debate era más... ¿Por qué? Porque ya no había una cámara de un medio de comunicación captando. Sí, eso es muy cierto. Así es. Entonces, ahora no. Claro. El diputado te toma el micrófono, te pide la palabra, te toma el micrófono, se dirige a la Cámara de la Asamblea y sabe que alguien tiene encendido el cable, el televisor, el 116 en cable, y está viendo el debate, porque sabe que ahí también puede estar un medio de comunicación monitoreando desde su trinchera, desde y así edificio, es, o sea, desde acá de la prensa, qué es lo que sucedió y qué es lo que están hablando. Correcto. Pero ya estás tú editando desde acá, viendo qué es lo que pasó sin estar en la Asamblea Legislativa. Entonces, y eso usted le lleva a pensar de que entonces el diputado, cuando se dedica más a hablar a la Cámara, más que a reflexionar en el debate que se está generando, deja de hablar con el cerebro y conecta su lengua al hígado y empieza a hablar más allá de lo que no se debe hacer en un parlamento. Si los parlamentos son para hablar, es para debatir argumentos contra argumentos, ideas contra ideas, pero no ofensas contra ofensas. Los parlamentos no han sido utilizados para para utilizar ese espacio y entrar en un choque campal en que tú me ofendes, yo te ofendo, en el que yo te saco a tu madre, vos me sacás a la mía, en el que yo te trato de insultar de tal forma de que tú salgas obviamente humillado, como lo que sucedió anoche, por ejemplo, que tú te pudiste dar cuenta, eso no se hace, peor con una mujer. Cuando le interrumpieron la palabra, la lectura, se le hubiera llamado la atención a la diputada, diciéndole: diputada, por favor, lea la pieza con más despacio, con buen tono, para que pues sea escuchada por todos los diputados y los amigos televidentes que la están viendo por televisión a través de la cámara del 116 en cable en televisión. Entonces, eso lo puede hacer el presidente, pero no venir, digamos, y llamarle la atención, hacerle el reclamo bastante fuerte, humillarla, por ser mujer. Eso no debe verse dado, porque es más ahora que hay violencia de todo tipo, psicológica, verbal y física. Yo no sé si ahí se convirtió en un acto de violencia verbal, ¿verdad? Porque y se exhibió públicamente a una mujer. Por lo tanto, ya no está permitido ni que en el caso de los hogares, ni que el marido le grite a la mujer, porque se vuelve un insulto, pero también un funcionario a otro funcionario no puede obviamente venir y hacer ese tipo de actos verbales violentos en contra de una mujer. No quiero decir que entre un hombre obviamente tal vez no podamos soportar los tonos. ¿Usted sí considera que hubo violencia verbal entonces en eso? Yo siento que hubo violencia verbal en contra de una mujer, y fue humillada ante los medios de comunicación, porque ahí la estaban viendo todos los medios y ante la población entera. Eso es, desde mi punto de vista, de acuerdo a la ley que aprobamos, violencia. Violencia que obviamente puede estar sujeta a una sanción. Digo esto porque como presidente en funciones, yo debo de actuar con buen tono, con buen tino, con tacto,
y tratar de decirle de forma tranquila, sin levantar la voz, con la disculpa, diputada, esas hubieran sido mis palabras, usted se merece. Le pediría que por favor le diera lectura más despacio. Porque estaba leyendo demasiado rápido. Porque estaba leyendo demasiado rápido. Que le dé lectura más despacio a la pieza de correspondencia para que los diputados puedan escuchar cuál es el contenido de la iniciativa y que el pueblo salvadoreño se dé cuenta. Sencillamente eso no hubiera pasado mayor cosa. El problema es la forma como lo hizo. O sea, para conducir no solamente es venir y decir con base al reglamento, porque yo también puedo leer el reglamento y puedo decirte, mire diputado, usted se está saliendo del reglamento, no está en el debatiendo el punto que obviamente nos compete debatir, por lo tanto le quito el uso del micrófono y el uso de la palabra hasta que abordemos ese tema. Si usted tiene interés en eso, lo podemos abordar. Pero bueno, quien estaba dirigiendo en ese momento era Guillermo Gallegos del partido Gana, y eso tiene que ver, ¿cree usted, con las rencillas políticas entre Arena y Gana? Arena y Gana, y creo que esas rencillas no se pueden llevar hacia la parte pública. Perfecto. Otra pausa comercial. Hay otros dos hechos ahí de dos solicitudes que ha hecho el FMLN de reformas. Reforma, entiendo que una es al Código Electoral, al Código Municipal, y la otra es al Código Penal, ¿no? Entonces, vamos a la pausa. Cuando hablemos en el retorno, planteamos ese tema, sobre todo para saber qué tan viables son estas dos iniciativas. Vamos a una pausa. Okay. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, hay dos solicitudes concretas, debo entender, que ha hecho el partido Arena, diputado. Una es de reforma al Código Municipal en lo que tiene que ver de, ¿qué sería eso? Quitarle, restarle ciertas facultades en el tema de ordenamiento a las alcaldías, o ¿cuál es el análisis que ustedes han planteado sobre Fíjate que es una situación contradictoria. Primero, que se van a hacer una reforma a un artículo que trastoca parte del artículo 4 que desarrolla las 30 competencias y toca parte del capítulo 9 de participación, transparencia y participación ciudadana, que desarrolla el capítulo 9, si mal no recuerdo, desde el artículo 72 hasta el 79, y lo llevan a formularlo en una reforma al 137 y hacen un 137A donde traen parte del artículo 4 y parte de lo del título 9 del Código Municipal de Participación Ciudadana, y formulan y un texto que desde mi punto de vista es una ordenanza, la pasan a ley dentro del código, y eso no es posible. Porque aquí te vienen y te desarrollan un proceso de tal forma que te dicen, bueno, fíjate que viene y te dicen y te toman en el artículo 137A y dice lo siguiente: al respecto de la competencia que este código otorga a los consejos municipales en el artículo 4, numeral 23,
Cuando estos espacios públicos sean ocupados por personas naturales de forma individual o asociadas por más de 20 años, y de los que han sido autorizados por el Consejo Municipal respectivo, estas personas no podrán ser desalojadas de dichos espacios si no hay alternativas de reubicación por parte de la municipalidad. Eso lo puedes comprobar tú, lo puedes desarrollar en una ordenanza. Esa es una ordenanza. Esto es lo que está planteando el FMLN. Esto es lo que está planteando en la reforma. Entonces, y la traen a ley. Esta es una ordenanza que es potestad del Consejo Municipal, por lo tanto no debe estar en la ley. La ley debe desarrollar principios generales, ¿verdad? Porque ha sido elaborada para 262 municipios, no para un municipio en particular. Y luego te dicen, ahí te toman el artículo 4, el numeral 23, y te dicen más adelante, pero existiendo alternativas de reubicación en las que las mismas sean factibles y consensuadas con los administrados de conformidad a lo regulado en el título 9 de Participación Ciudadana y Transparencia de este Código, los consejos municipales deberán proceder al desalojo administrativo de dichos espacios públicos de acuerdo a las siguientes reglas. Y entonces en las reglas desarrollan todo un proceso, como dice, por ejemplo, como está desarrollado el debido proceso que tienen los indiciados cuando han cometido, digamos, un salvadoreño ha cometido un delito y te llevan el proceso es que hay una orden del juez, lo acompaña el fiscal al policía para capturar, se te llevan y se te tienen 72 horas, dice la ley. Claro. Es el debido proceso para la investigación respectiva y luego dice, están todos los procesos hasta que se te condena o se te absuelve. Entonces ellos lo que han hecho, han tomado como parte y desarrollado todo un proceso en el que al final, fíjate lo que dice, si no compareciera en el término legal a manifestar su defensa, de oficio se le declarará rebelde y se continuará con el procedimiento. Si compareciera, aquí está, en el término legal y hiciera oposición a manifestar su defensa o fuere declarado rebelde, se abrirá a prueba el procedimiento para el término de 8 días hábiles, dentro del cual desarrollan todo un término. Esto es sacado desde mi punto de vista de los pelos de la cabeza. No entiendo por qué una ordenanza que le han agregado parte de un procedimiento judicial, lo meten dentro de un código cuando el código no tiene nada que ver con este tipo de situaciones. Primero, que violenta un mandato dado por la Constitución, que dice que los alcaldes tienen la potestad dada por 203 y el 204 para ordenar las ventas, para ordenar el espacio de los peatones y la circulación libre de los vehículos, y ordenar y la construcción de los mercados. Entonces, esto al final, ¿a qué te lleva? Que tú, aunque quieras resolver un problema como alcalde, no lo vas a poder resolver. Lo que yo puedo percibir en esto, y voy a plantear un escenario hipotético, no es real, digamos, pero bajo el supuesto que vengamos y aprobemos esto, no veamos el caso de la capital, ni veamos el caso del mercado de Zacatecoluca, ni el mercado de Santa Ana, ni el mercado de San Miguel. Veamos el caso particular. Tú vives, por ejemplo, en la Sacamil. Voy a poner como es un caso hipotético. Exacto. Vengo yo y como no tengo trabajo, tengo un motivo para poner una venta y me pongo enfrente de tu casa, de tu garage y de tu puerta. Hago uso del andén, ¿verdad? Y pongo mi pupusería, armo ahí mi galera y te cierro el espacio para entrar a tu casa, para que tú puedas sacar el vehículo, para que tú puedas salir y entrar con facilidad a tu vivienda. Bajo ese supuesto, el alcalde ya no tiene potestad, un gobierno municipal, cualquiera que sea, del color que sea, de la ideología que sea, va a tener que irse a este procedimiento, y para mientras tú como ciudadano se te van a estar violando tus derechos de accesar a tu vivienda donde tú resides, porque esto no es un problema de un mercado o de un espacio físico que se quiere recuperar, sino que se puede generalizar, donde cualquiera puede poner la venta
y perjudicar a otros ciudadanos. Ahora, diputado, pero siendo estas cosas aunque tengamos la ley de convivencia ciudadana que se ha aprobado, donde dice que ya está regulado que no puedes tener mascotas, que no puedes obviamente venir y sacar a tus mascotas a que vayan a hacer enfrente de sus gracias enfrente de tu casa, que no parquees vehículo enfrente. O sea, si hay una ley de convivencia ciudadana, entonces esto aún violenta esto. ¿Por qué? Porque es como que le deja a la policía, le digamos ahorita, miren, a partir de, vamos a hacer una reforma a la ley de policía, vea, vamos a desarmarla. La Policía Nacional Civil no va a poder portar armas, no va a poder portar la humo, la vamos a desbaratar, no va a tener cascos de protección, no va a tener, ¿cómo se llama? Le vamos a quitar los escudos de protección, todos los instrumentos que utilizan no van a poder manejar, no van a poder andar armas de ningún tipo, no van a poder tirar bombas de gases para dispersar manifestaciones, tendrán que salir con las manos. Entonces lo que están haciendo con esta reforma es desarmando a los gobiernos locales para poder administrar correctamente la ciudad y ordenar los espacios públicos de acuerdo que las ventas deben de estar a donde deben de estar y los peatones o los ciudadanos deben de caminar por las aceras y los vehículos obviamente deben de hacer uso de la circulación, de las vías de circulación de sus ciudades. Te voy a poner el ejemplo. Óscar Ortiz, por ejemplo, debo hacer una pausa, quizá lo interrumpo y ese ejemplo me lo deja para más adelante porque me interesa que nos explique si esto da lugar a que con facilidad en un momento determinado un ciudadano va a la sala de lo constitucional o a cualquier otro y presenta un recurso en la Corte Suprema y con alguna facilidad podría ser considerado entonces inconstitucional. Vamos a la pausa y hablamos en los últimos minutos que nos quedan. Okay. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Muy rápido, explíquenos el caso de Óscar Ortiz como alcalde de Santa Tecla. Decía un ejemplo rápido porque... el ejemplo lo tiene Óscar Ortiz. Óscar Ortiz ha ordenado Santa Tecla, no es el Santa Tecla que obviamente teníamos hace un poquito de más de 10 años. Si tú ves, ha construido parques bonitos, desalojó todas las ventas de los parques, los remodeló, hay zonas verdes, zonas de esparcimiento, la gente disfruta los parques, metió a la gente al mercado, a donde tiene que estar, toda la gente se va y compra dentro del mercado, ha ido ordenando los espacios de las ventas de forma tal de que la gente le da gusto ir a comprar, pero tuvo que hacerlo por la fuerza. ¿Cuántas personas salieron golpeadas por los gases de las bombas lacrimógenas? Porque tuvo que utilizar la fuerza. El hecho de haber construido un espacio para los negocios, que la tal, ¿cómo se llama? La vía... Paseo del Carmen. El Paseo del Carmen, donde llegan de varias partes del país, de varias partes de la capital, a disfrutar del Paseo del Carmen, a saborear un bocadillo al estilo del Paseo del Carmen, a comprar una artesanía, a disfrutar del ambiente alegre, de los shows que hay. Entonces, si te das cuenta, Santa Tecla se convirtió de un caos a una ciudad ordenada.
Entonces, ¿por qué? Pero Oscar no lo hizo dialogando. Oscar tomó decisiones también de fuerza para poder, ustedes cubrieron como prensa gráfica, los medios de comunicación televisivos cubrieron los acontecimientos, lo que sucedió en Santa Tecla, porque hay gente que le gusta de alguna manera generar choque con las autoridades. Entonces, eso es lo que se busca, me imagino, con relación a la ciudad capital, que es la capital de todos los salvadoreños, no solo de los que viven en San Salvador. Vale, pero estamos entonces, una reforma planteada de esta forma, como usted lo está analizando, afectaría desde luego entonces a los 262 municipios, porque no sería exclusivo para San Salvador. Ese es un punto, pero el otro es, ¿con facilidad se puede declarar inconstitucional esto? A todas luces, a todas luces. Está llevando una ordenanza y la estás convirtiendo en ley, y le está quitando una potestad dada por Constitución a los alcaldes, porque la autonomía no es simplemente desarrollada en el Código Municipal como un principio que se inventaron los legisladores para desarrollarla y decirle los alcaldes van a hacer. No, es un mandato del constituyente del 83 que dice que los gobiernos locales serán autónomos en lo técnico, en lo administrativo y en lo financiero. Por lo tanto, nadie debe de meterse o debe entrometerse en esos asuntos. Y ahí mismo te dice en el 203, y una ley desarrollará los principios rectores de este texto 203, que es el Código Municipal. Por lo tanto, la ley que deja desarrollada dice por un Código Municipal, y te da hasta el nombre del constituyente, ¿verdad? Y te lo dice textualmente, un Código Municipal que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Y esas facultades autónomas están desarrolladas dentro del Código Municipal, empezando por el artículo 4, que es la columna vertebral del Código. Bueno, le agradezco, diputado, por su tiempo. No nos alcanzó para analizar el tema que tiene que ver también con el FMLN, que ha pedido la eliminación de cárcel, ¿no?, para desórdenes públicos. Entiendo que hay una sanción de 4 a 8 años, pero no nos alcanzó el tiempo, y en otra oportunidad entonces aunque teníamos aquí parte de lo que yo el día de ayer pedí que me dieran el texto de lo que dice el Código Penal, cómo se considera el crimen organizado. Por ejemplo, el artículo 22A dice, se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un conjunto de personas dedicadas a mantener una estructura jerarquizada con el propósito de planificar y ejecutar hechos antijurídicos con la finalidad de lucrarse con bienes y servicios ilegales o realizar actividades de terrorismo. Bienes y servicios ilegales, las tales cachadas, o mercadería de mala procedencia o de dudosa procedencia que no ha pagado los impuestos, etcétera, etcétera. También se considerará crimen organizado aquellas conductas que por sí o unidas a otras cometidas por 2 o más personas tienen como fin o resultado cometer los delitos de homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, secuestro, pornografía, utilización de personas menores de 18 años de edad e incapaces o deficientes mentales en pornografía, robo agravado, extorsión, asociaciones ilícitas, falsificación o alteración de moneda, actos de terrorismo, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, contrabando, lavado de dinero y activos, tráfico y fabricación de comercio ilegal de armas, comercio ilegal de armas de fuego y los comprendidos en el capítulo 4 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, que es la ley, una ley especial del combate a las drogas. Entonces, si van a reformar, van a hacer no solo tocaría la parte que tiene que ver con desórdenes públicos, sino que iría más allá. Se iría más allá porque están queriendo trastocar el Código Penal cuando tú obviamente sabes que si hay un delito grave, obviamente tiene que estar estipulado ya la regla básica de la sanción respectiva. Perfecto. Bueno, en otro momento quizás hablamos más a profundidad. Muchas gracias, muy gentil, muy amable. Es un honor
haber compartido contigo, un poco cansado, pero vale la pena estar aquí. No, gracias a ustedes nuevamente. Terminamos la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios Lorena Peña, diputada del FMLN y también presidenta de la Comisión de Hacienda. De alguna forma analizaremos estos mismos temas, pero desde la perspectiva del FMLN. Nos vemos entonces.